El capítulo 1, el verso 18. El verso 18 del capítulo 1 de Primera de Pedro dice: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Siéntense, hermanos y amigos. Yo quiero declarar en esta tarde que lo más precioso no es la cruz, aunque hay muchas cruces en muchos montes y santuarios y en muchos templos y en muchas casas y en muchas salas y en muchos santuarios están llenos de cruces de diferentes estilos, formas y materiales, de oro, de plata, de madera. Pero esta tarde declaro en este viernes, que es denominado Viernes Santo para muchos, que lo más precioso no es la cruz. Antes de salir para este sitio, estaban anunciando en esta mañana, estos días, en un canal, una película denominada El Manto Sagrado. Y quiero declarar en esta tarde que lo más precioso tampoco es el manto sagrado, que llaman la gente es el manto sagrado. Ese no es ni la cruz, ni el manto, ni el monte donde Jesús fue crucificado. Yo quiero que se lleven los amigos y todos los que estamos aquí la certeza y seguridad que lo más precioso es la sangre de Jesucristo, por la cual fuimos nosotros comprados. Yo no sé si hay alguien que pueda creer eso en esta tarde. Oh, yo estaba en estos días después que el hermano me llamó y se me vino a la mente eso, la sangre preciosa de Cristo. Y yo dije, tengo que en ese culto allá en el rincón de Bogotá proclamar que lo más precioso es la sangre de Jesucristo. Esa es. Y yo estaba buscando esta mañana el significado de precioso, y viene del latín de precium, que quiere decir precio, y osus, que es un sufijo que va al final de algunas palabras, de algunos adjetivos, y quiere decir abundancia, o quiere decir mucho. Señor. Es decir, un precio abundante, único, especial. Y me metí a mirar un poquito qué es lo que más ha valido en la historia, y por allá nombran que en el año 2004 o 2003 se subastó la piedra preciosa más valiosa que en los últimos tiempos ha habido. 3.700.000 euros, aproximadamente 90.000 millones de pesos colombianos. Una piedra preciosa, una piedra preciosa, pero ni siquiera el costo de esa piedra, subastada y vendida en 3.7 millones de euros en el año 2003, se puede comparar con el precio tan especial que tiene la sangre de Jesucristo.
eso es. Llévate en esta tarde de este lugar el pensamiento de que la sangre de Jesucristo, como lo dijo Pedro, es sangre preciosa. Es decir, que tiene un precio único, invaluable, insuperable. Porque no nos podemos quedar, mi hijo me decía en estos días, papá, porque pensando que llegara de pronto la Semana Santa, me dice, yo una vez viendo una película y cómo le brotaba la sangre ahí de Jesús, yo lloré, pero yo no quiero en esta tarde que te lleves esa idea, la idea de la película, no. Que seas consciente que el precio de la sangre de Jesús, que el valor de la sangre de Jesús es único. Y todo comenzó un día. Por ahí en el libro de Hebreos, y me llama la atención para los que no conocen bien, ustedes saben que el pueblo de Israel es el pueblo escogido por Dios. Y este pueblo anduvo 40 años en el desierto. Y Dios le dijo, cuando llamó a Abraham, le dijo, los primogénitos son míos. Es decir, cada hijo primero de cada familia, Dios dijo, va a ser mío. Por eso en la última plaga de Egipto, la última plaga de Egipto fue la muerte de todos los primogénitos de los egipcios. Y la Biblia dice que Dios le dijo a Moisés que le dijera a todos los israelitas que estaban esclavizados aún en Egipto, maten un cordero por familia. Y si la familia es muy pequeña, entonces váyanse al vecino y compartan ese mismo cordero. Y así hicieron todas las familias del pueblo de Israel. Cada uno en esa tarde, dice la Biblia, que tomaron un cordero sin defecto, un cordero de 1 año, y entonces lo sacrificaron, lo inmolaron. Y dice la Biblia que lo que hicieron fue que tomaron en tazones la sangre. Y la carne ellos tenían que comerla con unas características especiales, y por eso se celebra en Israel la fiesta de la Pascua, y de ahí viene la palabra Pascua introducida en nuestro español, en nuestro sistema aquí en el occidente. Pero miren, Dios comenzó a organizar de una manera el culto en el pueblo de Israel. Ellos salen de Egipto y van al desierto, y en el desierto Dios le dice, como yo no puedo tener a todos los primogénitos de Israel, no me los puede entregar cada familia, entonces voy a nombrar una tribu especial que van a ser consagrados como si fuesen mis primogénitos, y van a ser la tribu de Leví, que me van a servir, que van a estar encargados como sacerdotes en mi santuario. ¿Y saben qué sucedió? Esa tribu vivía del culto, era la que le celebraba el culto en Israel. Pero cada año, escuchen bien, cada año podía de esa tribu de Israel, de Leví, Dios escogió un hombre que se llamaba el sumo sacerdote. Y ese sumo sacerdote podía entrar cada año solamente hasta un lugar que se llamaba el lugar santísimo, de un santuario que Dios dijo que construyeran, y que durante todo el tiempo que el pueblo de Israel estuvo en el desierto, 40 años aproximadamente, el santuario los estuvo acompañando. Dividido ustedes ya saben,
en el atrio, lugar santo y lugar santísimo. Amén. Pero lo que yo quiero llegar es lo siguiente que dice Hebreos. Hebreos dice que este hombre, este sumo sacerdote, escuchen bien, cada año entraba, se sacrificaba el cordero escogido ahí en el atrio, y él tomaba la sangre y comenzaba con esa sangre a untar las partes importantes de ahí del lugar del tabernáculo, y llegaba hasta el fondo, hasta el lugar santísimo. Pero ¿sabe con qué sangre entraba? Dice Hebreos, entraba con sangre ajena. Sí, no entraba con su sangre, era sangre ajena. Es decir, era sangre de un animalito inocente. Un animalito que no tenía la culpa de que este animalito hubiese robado a otro. Un animalito que no tenía la culpa que ese hombre hubiese mirado a la mujer de otro y hubiese adulterado. Un animalito que no tenía la culpa que aquel israelita hubiese cometido homicidio durante ese año. Pero ese animalito inocente, llamado una oveja o un cabro macho de 1 año sin defecto, era capturado del medio de ese rebaño y era llevado allá frente al atrio. Y entonces el sacerdote ponía la mano derecha encima de él, y en ese momento el pueblo estaba alrededor, y cada uno en su conciencia sabía que con sangre ajena iba a morir, y el pueblo sería cubierto de sus pecados. Que tenía que morir ese animalito, un animal inocente, morir por los pecados del pueblo. Y a mí cuando yo leí eso de sangre ajena, me cautivó, me impactó. Porque la primera vez que hubo un sacrificio fue el día que el hombre, allá Adán y Eva, desobedecieron a Dios. Amén. Y ellos tenían un vestido de gloria. Antes de desobedecer a Dios, tenían un vestido de gloria. Un vestido parecido al que tenemos nosotros de gloria. Que cuando vamos, estamos en la empresa trabajando, la gente dice, usted es diferente. ¿No le ha pasado? Su rostro es diferente. Claro, hablando de un verdadero cristiano. Los vecinos lo ven salir y dicen, ese caballero es diferente, esa señora es diferente. Y ellos tenían su vestido de gloria, pero desobedecieron a Dios y sintieron vergüenza y se sintieron desnudos. Y entonces Adán y Eva en un diálogo dijeron, vamos, escondámonos, y fueron debajo de un árbol, pero primero cortaron hojas de higuera y se cubrieron un poquito. Y Dios, que sabía dónde está, pero quiere saber qué responde el hombre, le pregunta a ustedes, ¿dónde están? Sabiendo dónde estaban. ¿Dónde están? Y él les dice, y ellos dicen, Señor, tuvimos miedo. Y comienzan a tratar de dar justificaciones, explicaciones. Y entonces Adán le echa la culpa a la mujer, y la mujer a la serpiente, y bueno, ahí se forma un momento, pero dice la Biblia que Dios tomó túnicas de pieles y los vistió. Ustedes se han preguntado, y eso lo han escuchado y lo sabemos, ¿de dónde sacó Dios las túnicas? No venían del cielo. El mismo que hizo al hombre con sus manos, que lo formó del polvo de la tierra, se trajo un animalito, un cordero. Pero era un cordero ajeno también. Porque leímos que estuvo en el Calvario, que dio su sangre allá, fue inmolado
pero no con sangre ajena, sino con su propia sangre. ¿Y sabe qué tuvo que hacer Dios? Tomar un corderito, sacrificarlo y establecer que para que el hombre se acercara a él tenía que ser a través de sangre, porque no hay remisión de pecados o perdón de pecados si no hay mediación de sangre. Y le tocó a Dios con cordero ajeno ese día. Por la desobediencia del hombre, le tocó a Dios tomar y establecer esa forma y sacrificar un cordero inocente por el pecado de Adán y Eva, sacrificarlo con cordero ajeno y vestir al hombre de esas túnicas, con un cordero ajeno, con una sangre ajena. Y el hombre quedó vestido. Pero el pecado, por cuanto todos pecamos o pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y Adán se sintió tranquilo y Eva, y le enseñaron eso a sus hijos. Y sus hijos, entonces, unos aprendieron y otros no. Abel aprendió y un día llegó a ver con lo mejor de sus rebaños, escogió un animalito también y se lo ofreció a Dios, pero era sangre ajena. Y Caín lo hizo al contrario. A él le pareció, no, pero ¿cómo así? Que con sangre me toca acercarme a Dios. No es posible. El rechazo que ha hecho al hombre muchas personas y muchos pueblos a la sangre de Cristo es el mismo rechazo que hizo Caín a acercarse a Dios a través de sangre. Y entonces dijo, no, yo no voy a llevar lo mejor. Y vea, para que quede claro, voy a escoger lo mejor del fruto de la tierra. Y miró Dios la ofrenda de Caín y miró Dios la ofrenda de Abel y le agradó a Dios más la ofrenda que le ofreció Abel. Amén. Porque Caín quería hacer de acuerdo a lo que él pensaba. Y en cambio Abel había recibido la enseñanza de sus padres y sabían que la manera de acercarse a Dios era a través de la sangre. Pero escuchen, solo había una manera y era con sangre ajena. Sangre ajena. Se vistieron de pieles Adán y Eva con sangre ajena. Fue Abel y ofreció mejor sacrificio que su hermano Caín con sangre ajena. Y ahora siguen los israelitas ese día que salen de allá para celebrar la liberación de toda esa esclavitud de 40 años. Todos sacrifican por familias corderos con sangre ajena. Y de ahí en adelante comienza todo ese ritual de 40 años. Cada año sacrificando y las mañanas y en la tarde, allá donde se instalaba el tabernáculo, ahí se sacrificaban, dice Dios, tanto que dice Dios en uno de los salmos, estoy cansado ya de tanta sangre, de tantos machos cabríos. Es decir, estaba cansado Dios, era del pecado de la gente. ¿Cierto? Porque se mataba alguien tomaba hoy. Inclusive podía suceder lo siguiente: alguien premeditaba un pecado y ya tenía el cordero listo que iba a morir por ese pecado. ¿Cómo les parece? Que es lo que la religión tradicional ha venido haciendo. Que se cree que se puede comprar el cielo con indulgencias, que se puede comprar con obras de caridad. Estaba mirando en el noticiero que salieron de por allá, no sé cuál, 15, no sé cuántos kilómetros, caminando para llegar a un santuario. En Filipinas, hoy la gente crucificándose, azotándose, porque piensan que así es que Dios quiere. Ese no es el orden de Dios.
Así no fue que Dios organizó, no fue como lo dijo Caín, fue como Él lo hizo. Pero aunque Él ese día con sangre ajena vistió a Adán y Eva, ya en la mente de Dios estaba un plan desde antes de la fundación del mundo, dice ahí, no con sangre ajena. Oiga, y eran ríos de sangre, cantidades de sangre. Todos los días en Israel se sacrificaban animales por los pecados de familias, de personas. Como dicen por ahí, peque, rece y empate. Y eso era así, a diario, a diario. Y los pecados quedaban cubiertos. Pero entonces había ya un plan en Dios. Amén. Aleluya. El plan de Dios establecido era: yo mismo iré y voy a salvar al hombre. Oiga, ¿entendieron eso? Él dijo: yo mismo voy a ir a salvar al hombre. Y me voy a manifestar en carne. Aleluya. Por cuanto los hijos participaron de sangre y carne, Él participó de lo mismo. Pero ya no con sangre ajena, ahora con su propia sangre. Con su propia sangre. Y por eso dice que cuando Juan el Bautista lo vio acercarse, dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es decir, he aquí el animalito de Dios, la sangre misma. Por eso se llama la sangre preciosa de Jesucristo. ¿Sí? ¿Cuántos creen que esa sangre es preciosa? La sangre preciosa de Jesucristo. Y todos sabemos cómo fue que Dios envió a su Hijo, ¿cierto? Dios envió a su Hijo como nacido de mujer, venido el cumplimiento del tiempo. Él mismo se vistió de carne, y esa manifestación vestida de carne, la Biblia se le llama el Hijo. ¿Sí sabían? No estaba el Hijo en el cielo, no. Estaba el Eterno allá, y el Eterno vino y se metió en el tiempo vestido de carne. ¿Por qué? Porque necesitaba sangre. Pero no sangre de un cordero, de un macho cabrío, de una oveja, sino sangre de la misma que tenemos nosotros para redimirnos. Y quiero que nos llevemos eso, es la sangre preciosa de Cristo. Yo quiero hacer un paréntesis de algo que me llamó la atención, que escuché de un gran predicador americano que decía que se fueron porque algunos se confunden cuando se dice padre e hijo, y se fue un pastor con su congregación que creen en la Trinidad. Y se fueron en un tour espacial. Y el tour espacial, el vehículo espacial se desvió. Y el vehículo con ellos resultó en el tercer cielo. Y al llegar al tercer cielo, se encontraron preciso ahí, en el trono, con el trono, y ahí estaba Jesús sentado. Y cuando vieron a Jesús sentado, estas personas practicantes de la doctrina de la Trinidad con su pastor, entonces se pusieron emocionados y lo adoraron. Amén. Y lo adoraron y le dijeron cosas hermosas a Jesús. Pero ya pasaron varios minutos de adorarlo, y entonces el pastor se puso al frente y dijo: Señor Jesús, ya está bueno, como dicen, ya te adoramos. Ahora muéstranos al Padre. Y Jesús dijo: pero ¿ustedes cuánto tiempo hace que están conmigo y no me conocen? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Las mismas palabras que le dijo a Felipe.
mismo fue el que vino y se manifestó en carne. Él mismo vino y se manifestó en carne. Y esta sangre, que ya no es ajena, por ahí comienza que es preciosa. O sea, sin precio, inigualable el precio. Si eres consciente de eso, que es la sangre preciosa, porque ya no es de un corderito, ni de otro ser humano, ni de un ángel, porque los ángeles no tienen sangre, no podía redimirnos un ángel, ni de otro ser humano, porque son mortales. Se necesitaba de que el inmortal, el único y soberano Dios, el invisible, Dios, el eterno Dios, que tenía ideado un plan desde antes de la fundación del mundo, se metiera en medio nuestro, y el Espíritu Santo hizo sombra en el vientre de una virgen. Y al hacer sombra, entonces el ángel anunció: el santo ser que nacerá de ti será llamado Hijo del Altísimo. Y ya el profeta había anunciado: he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo. ¿Sí lo hemos leído o no? Y el principado, ¿dónde? Sobre su hombro. ¿Y cómo será llamado? Porque un niño dice: nos es nacido, ¿cierto? Hijo nos es dado. Nosotros no celebramos el nacimiento de Jesús, ¿o sí? Porque la Biblia dice que a nosotros no nos fue dado el niño, sino el hijo. Dice: un niño nos es nacido, punto. Hijo nos, ¿qué? Nos es dado. A nosotros nos fue dado el hijo, no el niño. Y por eso nosotros no celebramos, al menos yo no celebro el nacimiento de Jesús. El niño nos fue dado porque tenía que pasar por todo el proceso de estar en el vientre de María, de ser engendrado, de estar en el vientre de María, de pasar por toda su niñez. Pero el niño no nos fue, el niño fue nacido, el hijo nos fue dado, el principado sobre su hombro, y será llamado también. Lo leímos. ¿Cómo? Príncipe de paz. 5, admirable, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz y consejero. Ahí está. Él mismo vino y se metió entre nosotros. Y ahora yo quiero que miremos que esa sangre de Jesús, por eso es preciosa, porque es su propia sangre. Y en la sangre dice que el primer Adán es de la tierra. El primer Adán fue hecho del polvo de la tierra. El segundo Adán, dice la palabra de Dios, es del cielo. Aunque él vino y se metió en la condición humana, el segundo Adán es del cielo, que es el Señor Jesucristo. Pero hermanos y amigos, allá en la cruz del Calvario, allá, desde el momento que Jesús lo tomaron preso esa noche, desde el momento en que Judas, uno supuestamente su gran amigo, uno de los 12, va y lo entrega por el precio que se entregaba a una persona por 30 monedas de plata, va y lo entrega. Desde ese momento que comienzan a azotarlo, comienza a derramar su sangre. Usted recuerda que le daban bofetadas, es decir, él se convirtió su cuerpo en una fuente de sangre, que fluía sangre por su cabeza cuando le pusieron su corona, o la corona de espinas, puesta por ellos. Inmediatamente la incrustaron en su cabeza, también comenzó a fluir sangre. Y cuando le dieron bofetadas, también fluía sangre. Y cuando clavaron sus pies se convirtieron en esos orificios por un
sitio donde salía sangre preciosa de Jesucristo. Y sus manos también clavadas, cuando le clavaron sus manos, por ahí se convirtió en una fuente de sangre también. Y ustedes recuerdan que allá en el atardecer de ese día terrible, de ese día de oscuridad, de ese día en que salieron, aunque él como cordero enmudeció y no abrió su boca, pero exclamó varias frases, como diciendo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y comienza a expresar otras palabras al ladrón de la derecha: acuérdate de mí, que le dice: acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y él le responde: hoy estarás conmigo en el paraíso. Y mira así con su mirada ya lánguida, pasando el día, y de pronto mira allá al fondo a María y le dice: madre, he aquí tu hijo. Y ve allá a Juan: hijo, he aquí tu madre. Aleluya, gloria a Dios. Aleluya. Y de pronto siente el peso del pecado en medio de ese día terrible. Siente que todas las enfermedades caen sobre él. Siente que todos los pecados, porque él siendo rico se hizo pobre, y él siendo rey se hizo siervo, y siendo Dios se hizo hombre, y siendo santo no se hizo pecador, pero se hizo pecado, dice la Escritura, y cayó sobre él todos los pecados del mundo, y sintió lo que siente una persona que está tirada en la calle o que está metida ya en una taberna, acabando con su quincena, con su diario, y pensando de pronto en sus vacíos y tomando, o el que está allá consumiendo droga en esa olla. Él sintió lo que siente esa persona, lo que siente ese muchacho, lo que siente esa joven, lo que siente ese caballero, esa dama que está perdiendo todo, lo sintió él allá en su cuerpo. Y al sentir eso, pegó el grito y dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Sintió lo que siente un pecador cuando siente que Dios, como si Dios lo hubiese abandonado. ¿Y sabe qué le produjo? ¿Sabe qué le produjo ese sentimiento? Produjo en él una sed grande y profunda y única, que tuvo que exclamar: tengo sed. Pero ¿sabe qué pasaba? Que en este momento su cuerpo, usted sabe que un cuerpo tiene entre 5 o 6 litros de sangre, y ya por todas esas llaves, ya por esas salidas de sangre, que era su cabeza, que era su rostro, que eran sus manos y que eran sus pies, salía y brotaba sangre, salía y brotaba sangre, y ya él entonces siente la sed de una persona, de un ser humano, que siente su boca reseca. Ustedes saben qué pasa en ese momento cuando ya no queda sino 1 litro de sangre, poca sangre. Comienza a fallar el corazón, comienzan los órganos vitales a fallar, comienza la mirada a oscurecerse, a descender un poco. Sin embargo, tuvo tiempo para decir y pegar un grito de victoria: ¡consumado es! ¡Consumado es! Es decir, la salvación está hecha. Por una razón. ¿Saben por qué? Escuchen. Porque toda la preciosa sangre de Jesús estaba siendo derramada por ti y por mí. Ya, y ya cuando está a punto, cuando él está a punto de morir,
Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y Jesús murió. Y en el momento que Él muere, la naturaleza no pudo soportar lo que estaba pasando, y dice que se produjo un temblor, y tembló, y tembló, y se oscureció en la oscuridad, como si hubiese habido una eclipse, llegó una gran oscuridad. Pero había una razón, amigo y hermano, había una razón. Había sido derramada la sangre preciosa de Jesucristo. Déjame terminar con algo. Dice la palabra que Él ganó esta iglesia con su propia sangre. Hechos 20:28, yo les doy solo la cita. Y que por esta sangre hemos sido justificados por su sangre. Romanos 5:9. En el cual tenemos redención, el perdón de los pecados a través de su sangre. Por eso es preciosa. Porque por esa sangre tenemos perdón de pecados, por esa sangre tenemos redención, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Colosenses 1:20 hizo la paz. Tenemos entrada, como dice el coro que cantamos y lo dice la palabra, tenemos entrada al lugar santísimo a través de su sangre. Es decir, en este momento el santuario, el lugar santísimo es el cielo, la presencia de Dios. Y allá tenemos entrada. Cuando nosotros hemos fallado y vamos a la sangre, ¿usted qué siente cuando llega a la sangre de Jesús? Y de pronto que ha estado perturbado porque no ha podido ingresar, no ha podido volver a sentir la presencia de Dios en su vida. Y le dice: Señor, perdóname, Señor, límpiame con tu sangre. Inmediatamente comienzas a sentir que estás subiendo y que quedas en el lugar santísimo y comienzas a hablar en nuevas lenguas por el Espíritu. ¿Por qué? Porque tenemos entrada al lugar santísimo por su sangre. La sangre de Jesucristo nos limpia. Dice la Biblia que aquellos que han salido de gran tribulación, en Apocalipsis 7, hablando de la iglesia, los presenta, dice: estos son los que han lavado y han emblanquecido sus ropas con la sangre del Cordero. Por eso es la sangre preciosa de Jesucristo. Y cuando se refiere también a los salvos, después de que Miguel se enfrenta con el dragón, con la serpiente antigua que es Satanás, entonces hay una proclama de victoria. Dice: ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero. ¿Sabe por qué? La sangre de Jesús, del Cordero, la sangre de Jesucristo, la preciosa sangre de Jesucristo produce también victoria. Yo no voy a decir más. He hecho una exaltación en esta tarde a la preciosa sangre de Jesucristo.
Y yo les digo esto esta tarde para retirarme de este lugar. Si en esta tarde, por fe, siguiera una gota, escucha bien, una gota de la sangre preciosa de Jesucristo, tocara tu corazón, se iría tu vicio, se iría tu problema, se irían los cargos de conciencia, se iría tu intranquilidad, se iría tu falta de paz, se irían tus fracasos. Yo te digo en el nombre de Jesús, que con una sola cola, ¿y saben qué dice Pedro en su primera carta, presentándose a los expatriados judíos que estaban en otras regiones? Les dice: amados hermanos, ustedes que han sido llamados, que están expatriados en Poncio, y cita otras, Bitinia, y cita otras regiones, 5 regiones, les dicen: ustedes que han sido llamados para obedecer, escuchen esto, para obedecer. Quiero que lo escuchen con fe. Dice así textualmente la palabra: para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Paz y misericordia para ustedes. Y si yo estaba diciendo por el Espíritu esta tarde a los amigos que están aquí que una gota podría limpiar sus pecados, cuanto más lo que quiere Dios es que seamos rociados por la sangre, que seamos rociados por la sangre. Hay alguien que en esta tarde haya 2 oportunidades. El que quiera, el que haya entendido que es la sangre preciosa de Jesucristo y quiera una gota, o el que quiera contarse con la multitud de victoriosos que vio Juan. Estos son los que han lavado y emblanquecido sus ropas con la sangre del Cordero. Estos son los que le han vencido con la sangre del Cordero. Entonces, esta tarde podrían ser rociados por la sangre de Jesucristo. Y usted sabe que podría sentir si fuera rociado por la sangre de Jesucristo esta tarde: la paz, la victoria, la salvación, el perdón de pecados, la liberación, la grandeza del cielo sobre tu vida. Hay una persona, yo les invito a todos a estar de pie, los hermanos también, el músico aquí, para darte gracias. Ahí suavecito, por favor. Levante la mano los amigos que quieran, que hayan entendido este mensaje. Levanten su mano. A ustedes les gustaría, amigos, que la sangre preciosa de Jesucristo los limpiara de todo pecado. A ustedes les gustaría aceptar el sacrificio de Jesucristo en el Calvario, no para que sus pecados sean cubiertos, sino para que sus pecados sean perdonados y desde hoy sea declarado un hijo de Dios. A ver, yo invito a los amigos que deseen aceptar la sangre de Jesucristo para el perdón de sus pecados. ¿Dónde están? Levanten su mano. Yo invitar, no sé, nunca lo he hecho así. Hermanos servidores de aquí,
hermano servidor, que vaya por cada uno de esos amigos que están levantando su mano y los traiga para acá, a ver. Hermano servidor. Aquí está la presencia del Señor. Bienvenido. Bienvenidos a ser rociados, rociados por la sangre de Jesucristo. Hay más amigos, venga. Que ellos vengan voluntariamente a ver. Otro amigo que levante su mano. Ahí viene uno más. Tráelo aquí, por favor. Vamos a acercarnos a ellos y vamos a orar por ellos. ¿Hay perdón de pecados en esta tarde? A ver, iglesia, ¿hay perdón de pecados en esta tarde?